Hoy decidí hacer una pausa en mi trayecto aquí en la ciudad de Cuenca para desmentir esa campaña sucia que está groseramente siendo difundida en las redes sociales y afectando a la gente, a los ecuatorianos. A esa campaña sucia hay que decir ya basta. Yo tomo una decisión irrevocable de no entrar a la campaña sucia. Aquí necesitamos plantear ideas, debates, propuestas para el pueblo ecuatoriano, para nuestros ciudadanos que están pasándola mal con la crisis económica, con la crisis de la pandemia. Necesitamos discutir sobre política pública, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y cómo vamos a darle soluciones a la gente. Por favor, voy a relatarles un poco de mi historia de vida, de cómo llegué a estar aquí frente a ustedes, cuando hace apenas pocos meses estaba realizando mi doctorado en la Ciudad de México. Estaba cursando mis estudios en la UNAM y en medio de mis estudios, que eran producto de una licencia sin remuneración, fui despedido. Y lo que recibí fue una indemnización unilateral, calculada unilateralmente por el Banco Central. Yo no la solicité. Yo no quería desvincularme del servicio público, porque en el 2006, cuando por primera vez me incorporé al Estado, luego de participar en un concurso abierto, dije, bueno, yo tengo varias opciones en mi vida. Yo podría dedicarme a lo que estuve dedicado algunos meses, trabajar en una empresa privada, en el ámbito financiero, y pudiera haber seguramente llevado a cabo una carrera en el mundo privado y hecho mucho dinero por los conocimientos que había tenido gracias a mi educación. Sí, la educación que me dieron mis padres, la educación que quisiera que se pueda replicar y repetir para todo el pueblo ecuatoriano. Y ese día, en julio del 2006, tomé una decisión y dije, no, yo quiero priorizar mi vocación. Mi vocación es servir al pueblo ecuatoriano, servir a mi patria, servir al Ecuador. Y por eso opté por incorporarme al Estado ecuatoriano, al Banco Central, en un proceso en donde participamos jóvenes profesionales y pude incorporarme en esa institución. Poco después, algunos meses después, fui invitado a formar parte del equipo de gobierno del Ministerio de Política Económica y acepté esa invitación. La ley vigente entonces, que se llamaba LOSCA, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y luego entonces la LOCEP, Ley de Servicio Público, permitían la figura de comisión de servicios. Y es que uno no pierde la estabilidad cuando ganó un puesto por concurso de merecimientos, cuando va a desempeñar labores en otra institución pública. Eso se llama comisión de servicios. Es un préstamo que hace una institución a otra de una persona que tiene las habilidades o está calificada para poder servir en otro puesto. Y así pude servir en distintos espacios del país. Luego volví al Banco Central, luego volví a salir a la Secretaría de Planificación y fui ministro de Conocimiento y Talento Humano. Cuando concluyó el gobierno de Rafael Correa, me reincorporé al Banco Central. Estuve un poquito tiempo y nuevamente pedí una licencia sin remuneración, sin que el Estado me pague ni el viaje, ni los estudios, ni el pasaje, ni una beca, nada. El Estado ecuatoriano no tuvo que pagarme nada por esos estudios que se iban a continuar. Y lo que sí firmé fue un convenio de devengación. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de culminar mis estudios en la UNAM, en el doctorado, que justamente eran temas sobre banca central, tenía yo que volver a trabajar para el Estado ecuatoriano, para el Banco Central, durante 3 veces la cantidad de tiempo que haya estudiado afuera. Es decir, si el doctorado duraba 4 años, yo tenía que devengar eso en el Banco Central trabajando durante 12 años. Yo asumí ese compromiso porque mi vida, mi vocación es de servicio público. Yo me considero un servidor público profesional, alguien que conoce administración pública, economía pública, finanzas públicas, y en el ámbito de banca central, que es mi especialidad, es lo que yo quería dedicarme para el resto de mi vida. Desafortunadamente, en la mitad de mis estudios, como ya lo explicó la gerente del Banco Central,
me decidieron desvincular, unilateralmente. No fue un proceso concertado ni acordado. Me despidieron. Y yo presenté el 22 de mayo. Recordemos que me despidieron el 8 de mayo. Yo presenté el 22 de mayo una objeción a mi despido. Yo dije, no quiero que me despidan. No pueden ustedes tomar esta decisión unilateralmente. Presenté la queja respectiva, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo. Presenté la impugnación de mi despido. Y sin embargo, el Banco Central, un mes después, se ratificó en su decisión y fue desvinculado de la institución pública. Eso fue lo que pasó. Y producto de ese despido, recibí una indemnización que yo jamás solicité, una indemnización que no fue pedido mío, una indemnización que fue calculada de acuerdo a las normas que aplicó el área del talento humano del Banco Central, no yo. El Código Administrativo me permite seguir impugnando y me da hasta un año de plazo, hasta el 22 de junio del 2021, para poder plantear una nueva queja y poder recuperar mi puesto de trabajo. Evidentemente, la situación ha cambiado en mi vida. Yo dejé mi puesto de estudios en la UNAM y me incorporé como candidato a la presidencia de la República. Y ahora aspiro a poder servir a mi pueblo desde la primera responsabilidad del Estado, como primer servidor público, como jefe de la función ejecutiva y poder ayudar al pueblo ecuatoriano a salir de esta miserable crisis. Hemos visto comentarios realmente tristes por parte de Guillermo Lasso, de sus hijos, de gente vinculada a él, del partido, creo, que dicen que no debía haber habido una indemnización por el despido. Y eso es lo que han venido aplicando, porque con la ley humanitaria redujeron las liquidaciones, en algunos casos las eliminaron, quitaron las sanciones para cuando no se liquida a los servidores públicos y a los trabajadores privados. Tenemos a miles y miles de personas despedidas sin que les hayan pagado su liquidación. Eso es injusto, no lo vamos a tolerar. 130,000 servidores públicos despedidos en el gobierno de la traición, en el cogobierno de Moreno y Lasso. Más de 600,000 personas despedidas del ámbito privado. Se les quitó su seguridad social, se les quitó su afiliación, se les quitó su estabilidad. Yo sí voy a defender la estabilidad y los derechos de los trabajadores ecuatorianos y de los servidores públicos ecuatorianos. No queremos esta campaña sucia que busca desprestigiar a una persona que optó por servir al pueblo ecuatoriano, por servir a la ciudadanía desde un espacio como es la institución pública. Ustedes tienen todo mi compromiso para poder seguir sirviendo al pueblo ecuatoriano. Aquí no nos vamos a amilanar, aquí no nos vamos a dejar intimidar por unos banqueros que han cometido ilegalidad tras ilegalidad, no solo a lo largo de su carrera política, financiera, bancaria, sino incluso en este proceso electoral, donde yo he denunciado no una cuestión que no me gusta, sino un cometimiento de un delito, como es el peculado bancario, cuya campaña sucia ha sido financiada con recursos de los depositantes del Banco de Guayaquil. Eso es lo que está pasando ahora, ecuatorianos. Ese despliegue enorme, con vallas, con publicidad en las radios, con una campaña de redes con trolls ubicados en distintos países del mundo, atacando a la dignidad, a la candidatura del pueblo ecuatoriano, a la candidatura de todos los ciudadanos, es pagada con recursos del Banco de Guayaquil. Y yo sí me hago responsable por lo que digo, porque no es que ahorita recién planteo esta queja. Hace varios meses ya presenté la denuncia en el ámbito penal por el hecho de que se está financiando la campaña sucia de Guillermo Lasso con recursos del Banco de Guayaquil. Esos no son recursos privados de él. Ese no es su patrimonio. Esa no es su riqueza. Es el fruto de ahorros de millones de ecuatorianos que tienen sus depósitos en dicho banco. Están afectando a los depositantes y están afectando a los accionistas minoritarios. Eso está penado por la ley ecuatoriana,
por el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal y se llama peculado bancario. Se llama peculado bancario. El mecanismo, afortunadamente, lo conozco porque me he dedicado a estudiar a la banca, a las finanzas, al manejo poco ético de los banqueros respecto a los recursos de los ciudadanos y de sacarle riqueza al Estado. Preguntemos, ¿cuántas offshore, cuántas empresas fantasmas tiene Guillermo Lasso en el exterior? ¿Por qué creó ese banco en Panamá? ¿Acaso fue para lavar dinero? No nos va a responder Guillermo Lasso, porque ya nos ha acostumbrado a dejarnos sin respuestas ante las preguntas que le hemos hecho. El pueblo ecuatoriano sí sabrá responder, o la banca o el Ecuador, o la banca o el trabajo, o la banca o el servicio público, o la banca o el desarrollo de nuestro país. Todo el Ecuador sabe que nosotros representamos a todo nuestro pueblo y no a unos pocos que buscan continuar su lógica de privilegios, secuestrando el Estado para intereses privados. Por eso está en peligro nuestra salud, está en peligro nuestra educación, está en peligro los servicios públicos que quieren ser privatizados por un puñado de gente sin escrúpulos, que no tiene ninguna vergüenza de apropiarse, manipular el Estado para beneficiarse ellos mismos. Encontrarán en mí un compañero, un ciudadano, un ecuatoriano que con firmeza defenderá su honor, defenderá su logro de haber servido al pueblo ecuatoriano sobre la base de méritos y sobre la base de una carrera en el servicio público que sí continuará gracias a ustedes, hermanos ecuatorianos. Muchas gracias.